Entonces, miren, hemos concluido con el diseño del muro y de sus elementos de refuerzo cuando estos son solicitados por fuerzas que son coplanares, ¿no? Ahora hay que volver a diseñar el muro y sus elementos de refuerzo cuando son solicitados por fuerzas que son ortogonales o perpendiculares a su plano. Y obviamente de estas dos situaciones hay que tomar lo que resulte siendo lo más exigente, ¿no? ¿Sí? Tanto para la albañilería como para los elementos de refuerzo. Y aquí quisiera un poco ir recordando algunas cosas que hemos hecho hasta la fecha y centrarme en algunas que tal vez para mí por ahora resultan primordiales en el sentido de que de algún modo los puedo ir orientando hacia la obtención de un diseño que resulte siendo apropiado, ¿no? Miren, cuando hablamos con diseño de los muros, implica muchas cosas, ¿no? Verificar la albañilería como tal y diseñar en este caso los elementos de refuerzo. Cuando el muro es solicitado por fuerzas coplanares, que es lo que hemos terminado hoy día, con respecto al diseño de los elementos de refuerzo, recuerden que en este caso las columnas van a cumplir la función de confinamiento, ¿no? Y confinar significa darle la posibilidad a la albañilería de ir un poquito más allá del límite elástico, ¿no? En confinar. Entonces, ¿cómo diseñamos las columnas? Ya hemos visto que hay que separar las columnas o los elementos de refuerzo que pertenecen al primer entrepiso o de los entrepisos agrietados de los elementos de refuerzo que forman parte de los muros que no se agrietan bajo la acción del sismo severo. ¿Se acuerdan? Hay dos conjuntos de reglas que aplicar, ¿no? Primero, que aplica por requisitos, ¿no? Al diseño de los elementos de refuerzo de los muros del primer entrepiso y los muros agrietados de los entrepisos superiores. Y otro conjunto de requisitos que aplica al diseño de los elementos de refuerzo de los muros no agrietados de los entrepisos superiores. Entonces, ahora, lo ideal, miren, sería que si ustedes logran que cada muro sea trabaje de manera independiente, es decir, que no lleguen muros transversales, sería fenomenal, ¿no? Si tienen una edificación en estas condiciones, muy bien, ¿no? Acá. Todos los muros son de sección rectangular y no interactúa uno con respecto al otro. Sería fenomenal, ¿no? Porque simplemente las formas regulares, ¿no? O los elementos estructurales con formas regulares, tienen mejor desempeño sísmico que aquellos elementos estructurales que tienen geometrías irregulares, ¿no? Entonces, eso sería preferible, pero lo que acabo de mencionar es a veces literalmente imposible, ¿no? Porque la geometría o la arquitectura va, digamos, condicionando el desarrollo del proyecto, ¿no? Ahora, es decir, vamos a tener siempre el caso de que interactúan dos muros, ¿no? Como por ejemplo el muro Y4 interactúa con el muro X1 y también interactúa con el muro X2. Esto es que estos muros comparten elementos de refuerzo. En este caso comparten la columna C1 y C2, el muro Y4 con los muros X1 y X2 respectivamente. Entonces no se olviden que en el caso del diseño de estos elementos, que son de las columnas que son compartidas por dos muros, lo que hay que hacer es diseñar esa columna primero formando parte de un muro y luego formando parte del otro muro. Por ejemplo, diseñamos la columna formando parte del muro X1. Vamos a obtener una cantidad de concreto, ¿bien? Una cantidad de refuerzo vertical y una cantidad de acero transversal de estribos, ¿bien? Y luego volvemos a diseñar la columna formando parte del muro Y4, en este caso,
y vamos a obtener otra sección de concreto, otra cantidad de acero y otra cantidad de refuerzo transversal. Y de estas dos situaciones habría que tomar la que resulte siendo la más exigente, ¿no? Entonces, ese es el modo en el cual debemos diseñar. ¿Y por qué hago énfasis en lo que hemos hecho, ¿no? Por una sencilla razón, ¿no? Miren, les decía, ya hemos terminado de diseñar el muro y sus elementos de refuerzo bajo cargas coplanares. Ahora vamos a volver a diseñar el muro, pero considerando acciones ortogonales a su plano. Y de estas dos situaciones, nuevamente hay que seleccionar la que resulte siendo la más exigente para los elementos de refuerzo y la albañilería en sí, ¿no es cierto? Entonces, como que el proceso de diseño aún no termina. Ahora, este documento que están visualizando corresponde a la norma técnica E070 del 2006. La actualización de esta norma está en proceso, ¿no? Entonces, esta norma tiene 10 capítulos. Los primeros capítulos están relacionados a cuestiones de índole constructiva, ¿no? Ya a partir del sexto capítulo hacia adelante, como que se va ya notando más la parte de los requisitos asociados al diseño, ¿eh? Y por acá tenemos el capítulo 10, ¿no? O el capítulo 9, como ven, que trata sobre el diseño por cargas ortogonales al plano del muro. Entonces voy a leer con ustedes el capítulo 9 en cuestión, que no es muy extenso, y luego veremos cómo es que implementamos cada uno de los requisitos. Bien, este enfoque que voy a mostrar acá de algún modo ha sido ya modificado con la publicación de la norma técnica E030, y hay una cuestión media rara que todavía queda ahí como en la nube y que vamos a tener que ver cómo llegamos a compatibilizar esta norma del 2006 con la E030 vigente. No se puede compatibilizar eso, ¿no? Porque simplemente esto está escrito en un estado del conocimiento y esto en otro estado del conocimiento. Entonces hay ciertas variaciones aquí que ya no aplican acá, pues, ¿no? Bien, entonces dice, miren, los muros portantes y los no portantes. ¿Quiénes son los no portantes? Los cercos, tabiques y parapetos. Deberán verificarse para las acciones perpendiculares a su plano, provenientes del sismo, viento o fuerzas de inercia de elementos puntuales o lineales que se apoyen en el muro en zonas intermedias entre sus extremos superior o inferior. Entonces, miren, ¿qué cargas debemos considerar? Es el sismo y el viento. El viento, digamos, miren, un viento con una velocidad de 80 kilómetros por hora, y con una edificación de 15 metros, debe estar en el orden de 30 kilos metro cuadrado. Es la presión que ejerce el viento sobre los muros, por si acaso, ¿no? O sea, si ustedes pueden entrar a la norma técnica es 0,20 y la presión del viento queda así, ¿no? VH es la velocidad de diseño, que calculada a la altura donde se quiere calcular la presión, y esto es un coeficiente que tiene que tener, tome en cuenta la geometría de la superficie expuesta al viento, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero por ahora nos interesa también el sismo, ¿no? El sismo lo vamos a calcular también con una carga que actúa, una carga uniformemente distribuida que actúa en toda la superficie del muro. Y calcular la intensidad de esta carga es relativamente sencillo, ¿ya? Entonces, no solamente hay que verificar los muros no portantes, sino también los muros portantes. Y aquí hay que tener pendiente sobre todo los muros portantes que están en el perímetro, ¿ya? Que son los que presentan mayor problema, ¿no? Para el caso de fuerzas concentradas que son perpendiculares al plano del muro,
de albañilería simple. Los muros deberán reforzarse con elementos de concreto armado que sean capaces de resistir el total de las cargas y transmitirlas a la cimentación. Tal es el caso, por ejemplo, de las escaleras. Entonces, en el descanso de la escalera hay que colocar una viga, que luego esa viga se extienda hacia 2 columnas, ¿no? Para evitar que el descanso se apoye directamente sobre la albañilería, ¿no? Y evitar el punzonamiento de la albañilería. Por ahí luego voy a mostrarles algunas imágenes que han sido tomadas del ingeniero San Bartolomé, ¿no? Bien, aquí muy bien, dice, cuando se trate de muros portantes, se verificará que el esfuerzo de tracción, considerando la sección bruta, no exceda el valor dado en el artículo 29.8. Bien, en ese artículo 29.8 habla de esto, miren, la resistencia a la tracción, bien, inducida por flexión, o asociada a tracciones inducidas por flexión debe ser menor o igual que 1.50 kilogramos centímetros cuadrados. ¿Bien? Estos esfuerzos en las fibras traccionadas deben calcularse aceptando que la albañilería está incursionando en el rango elástico, ¿no? Es decir, recuerden que, por ejemplo, en este muro aquí en voladizo, si se somete a carga uniformemente distribuida, este muro va a tener deformación por flexión, ¿no? Y la deformación por flexión va a ser así. Bien. Eso significa que en esta cara aparecen esfuerzos de tracción y en esta cara esfuerzos de compresión. Bien. La resistencia a la tracción inducida por flexión es de 1.50 kilocentímetros cuadrados. Ahora, ¿cómo calculamos estos esfuerzos? Bueno, hay que aplicar lo que conocemos del curso de resistencia de materiales, ¿no? Que no es gran cosa. Bien, entonces esto hay que verificar, ¿no? Que no se supere, que los esfuerzos de tracción no superen la resistencia a la tracción de la albañilería, y esa resistencia, miren, ya es independiente del tipo de material que se usa para fabricar las unidades de albañilería. El artículo 29.5 tiene que ver con respecto a los muros no portantes, lo dejamos pasar. Y en el artículo 29.6 dice que el paño de albañilería se supondrá que actúa como una losa simplemente apoyada en sus arriostres, sujeta a cargas sísmicas uniformemente distribuidas. La magnitud de esta carga se puede cuantificar con esta expresión. Bien, miren, los parámetros aquí se conocen, ¿no? El peso volumétrico de la albañilería y el espesor del muro. El valor de C es el problema. Este valor de C, miren, fue incluido en la norma técnica E070 del 2006, cuando también era vigente la norma del E030, me parece, del 97, o creo que también salió en el 2006. Entonces, esto hay que correlacionarlo con la E030 del 97 o del 2006, ¿no? No la podemos correlacionar con la E030 vigente porque, como decía hace rato, hay otro planteamiento para calcular esta carga, ¿no? Bien, entonces, esto está más que claro, ¿no? Es decir, si tienen aquí un muro de albañilería confinado, un muro portante, ¿bien? Aquí está el techo. Bien. Entonces, este es el paño de albañilería, y luego vamos a tener que considerar una carga uniformemente distribuida que actúa sobre el paño de albañilería. Esta carga, esta presión, está uniformemente distribuida en toda la superficie. Pero luego hay una cosa importantísima, ¿no? Que dice que
debe considerarse simplemente apoyada en sus arriostres. Bien, ¿quiénes son los arriostres de este muro? Bien, el arriostre es el cimiento corrido o el sobrecimiento, las columnas y la viga solera. En el caso de los muros portantes, la viga solera está conectada al techo, al diafragma rígido. Eso significa que este borde superior no va a tener posibilidad de desplazarse lateralmente. No sé si lo que voy a hacer aquí es algo que ustedes conocen. Aquí estoy visualizando el muro de frente y luego el muro es como un paño de losa simplemente apoyado en sus elementos de arriostre. Eso significa que estos bordes son bordes articulados. Supongo que esto lo han estudiado en el curso de concreto reforzado. Bien. Y bueno, esto de que los bordes de la losa pueden ser articulados, que los bordes de la losa pueden ser estar restringidos frente a la rotación o pueden tener bordes libres, ¿no? Entonces, en el caso de las edificaciones diafragmadas, los muros están en esta condición, ¿no? Es decir, si lo miro en corte vertical, el muro está así, miren, así, así, ¿no? ¿Bien? Ese es el modelo de una franja vertical del muro. ¿Bien? Y si quiero representar una franja horizontal del muro, bien, esta franja horizontal también estaría así, ¿bien? Con sus bordes verticales articulados, ¿no? ¿Bien? Estamos, entonces eso es lo que hice acá, ¿no? Y esa es la condición que nosotros vamos a considerar sobre todo para los muros portantes de edificaciones diafragmadas, ¿no? Bien, entonces, miren, esto es lo que va a pasar en el muro, ¿no? Bien. Por acá luego, en la norma técnica se nos da una ecuación que nos permite calcular cuánto vale el momento actuante en el muro. O sea, tenemos esta carga W, bien, y lo que queremos es cuantificar el momento. Aquí va a aparecer un momento, aquí va a aparecer otro momento. Pero la magnitud de esos momentos va a depender mucho de las condiciones de borde del muro. Bueno, las condiciones del muro portante, las condiciones de borde ya están dadas, ¿no? Es la que acabo de indicar. Bien. Pero para otras condiciones de borde, habría que hacer uso de esta tabla. Bien. Entonces, este momento producido por el CID, bien, que es ms acá, el máximo momento que se presenta en el paño, y este momento, el máximo se presenta, digamos, en la región central del paño, en este caso, para un muro portante, ¿no? Bien, se puede calcular con esta expresión, miren, W ya saben que es esa carga por unidad de superficie, M es un coeficiente que toma en cuenta las condiciones de borde en el cual va a estar el paño de albañilería, y A es la menor dimensión del paño, ¿no? Y hay varias condiciones de borde. Bien. Con los 4 bordes arriostrados, esto es lo que le pasa a un muro portante, bien, de una edificación diafragmada, bien, lo que tenemos acá, ¿no? Sus 4 bordes están apoyados y sus 4 bordes se pueden considerar como articulados. Bien. Entonces el valor de M aquí se obtiene en función de la relación de aspecto de ese paño. Bien. A es la menor dimensión del paño. Bien. Es decir, aquí vamos a tener una dimensión en la dirección horizontal y en la dirección vertical. Esas dimensiones son las dimensiones del paño. Y en función de esa relación de aspecto, luego se hacen las interpolaciones correspondientes para determinar el valor de M. Una vez que se tiene el valor de M, bien, el resto ya es pan comido, ¿no? Estos casos que se muestran de aquí hacia abajo, el caso 2, 3 y 4, van a pertenecer al caso de los muros no portantes, cercos, ¿bien? Tabiques o parapetos, ¿ya? O para muros portantes
de edificaciones no diafragmadas. Entonces, el caso 2, 3 y 4 es básicamente aplicable, insisto, a muros portantes de edificaciones no diafragmadas, al diseño de los muros no portantes. Y aquí dice, por ejemplo, ¿no? Con 3 bordes arriostrados, es decir, si lo miramos de frente, puede ser esto, ¿no? Digamos que esta es la cimentación y este es el sobrecimiento, ¿no? Ahí está el paño. Hay 3 bordes arriostrados, este borde vertical, el otro borde vertical y este borde horizontal. Tienen elementos de refuerzo que enmarcan al paño de albañilería. Entonces acá hay 3 bordes arriostrados. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, miren, si ustedes toman una franja vertical del muro, esa franja vertical va a tener esta condición: el borde inferior va a estar empotrado y el borde superior libre para desplazarse y girar, como si estuviese en voladizo, casi, ¿no? Y en la dirección horizontal, o sea, una franja horizontal de este paño, estaría en estas condiciones de acá. Bien, ¿bien? Entonces, bien. Ahora, dice muros arriostrados solo en sus bordes horizontales y luego muros en voladizo. A ver si, por favor... Bien, entonces por ahora nos interesa solo el caso 1, los 4 bordes arriostrados, que es lo que le pasa a un muro portante de una edificación de albañilería confinada, que además es diafragmada, ¿no? El techo. Ahora, miren, si notan, estaríamos en esta condición de acá, y este momento va a generar, por ejemplo, si la carga está en esta dirección, que la cara interior del muro esté en tracción y la cara exterior en compresión. Es decir, por efecto de esta carga, si vemos acá sí, el caso ya sea de la franja vertical o horizontal, entonces el muro está en estas condiciones, ¿no? Que si lo sometemos a carga ortogonal a su plano, por efecto de esa carga, se va a presentar la deformación por flexión, y esa deformación por flexión va a quedar así. Bien, esta cara será la cara traccionada y esta es la cara comprimida. ¿Dónde se presentan los máximos esfuerzos de tracción? Obviamente, donde los momentos sean máximos. Entonces, el máximo esfuerzo de tracción, según esta formulación según este modelo que se está planteando para el muro, se va a presentar aquí, en la región central del paño. Bien, esto es importante que se reconozca, porque en función de eso vamos a hacer una serie de cálculos. Bien, luego dice por acá que los arriostres y bien, miren, lo que hay que hacer aquí cuando diseñamos por cargas ortogonales al plano son 2 cosas, ¿no? Bien. Una es verificar la albañilería como tal, y la otra es diseñar los elementos de refuerzo para que cumplan la función de arriostre. Bien, entonces, esas 2 cosas son las que tenemos que hacer en el caso de los muros portantes y no portantes. Bien. Ahora aquí, en el artículo 30, ya digamos, hay requisitos específicos para los muros portantes. Dice que en el artículo 31, que los muros portantes de estructuras diafragmadas con refuerzo de compresión no mayor que 0.1 F'M se diseñan de acuerdo al artículo 31. Es decir, el esfuerzo axial de compresión o la carga axial de compresión es muy pequeñita. Es muy pequeñita. Entonces, si es muy pequeñita, aquí la carga axial de compresión se puede eliminar y solamente nos quedamos con los esfuerzos de flexión o los esfuerzos de tracción generados por la carga transversal
que actúa al plano del muro, ¿no? En los muros portantes de edificaciones diafragmadas y que como tales estarán sujetas principalmente a fuerzas coplanares, no se permitirá la formación de fisuras producidas por acciones transversales a su plano. ¿Por qué? Porque simplemente van a debilitar el muro y van a reducir su resistencia al corte. Para la obtención del momento flector perpendicular al plano se empleará el procedimiento basado en teorías elásticas como indicado en el artículo 29.7. Este de acá es el que nosotros hemos visto acá, ¿no? ¿Sí? Cómo se obtiene el momento actuante. Y en el caso de los muros portantes, dice, los pasos críticos para analizar son. Recuerdan que les mencioné que aquí hay que primero verificar la albañilería y luego los elementos de refuerzo. Aquí lo que se está haciendo es verificar primero la albañilería. Entonces, ¿qué debemos verificar en la albañilería? En el primer piso hay que verificarla por flexocompresión. ¿Ah? Hay cargas de gravedad que vienen de los entrepisos superiores y luego la carga transversal introducida por el sismo que genera esfuerzos tanto de tracción como flexión, ¿no es cierto? Bien. Entonces hay que verificar por flexocompresión y en el último entrepiso hay que verificarlos por solo tracción, inducidas por el momento flector. Los muros portantes confinados, así como los muros portantes armados, arrostrados en sus 4 bordes que cumplan con las especificaciones en el artículo 19.1. Bien, y el artículo 19.1b. Esto tiene que ver con la esbeltez del muro. Si la esbeltez del muro es menor o igual que 20, entonces no necesitan ser diseñados ante cargas sísmicas perpendiculares al plano de albañilería, a no ser que exista excentricidad de la carga gravitacional. En este paso se culmina el diseño de estos muros. Bien, a pesar de que en la mayoría de los casos se cumple esta condición, nosotros vamos a tener que hacer la verificación en cuestión, ¿sí? Ya en un trabajo formal, ustedes justificarán tomando como referencia este artículo. No necesitamos diseñar la albañilería frente a acciones ortogonales al plano del muro, porque simplemente estamos cumpliendo con tal y tal artículo, ¿no? La esbeltez es pequeñita, por lo tanto no hay problema, ¿no? Bien, ahora, al momento flector producido por la excentricidad de la carga gravitacional mg, si existe, deberá agregarse el momento generado por la carga sísmica ms, para de esta manera obtener el momento total de diseño, que sería ms más mg, repartido por unidad de longitud. Aquí quisiera, no sé, ojalá esté aquí en las diapositivas estas, no sé si lo he volado, un dibujito que es muy importante y que tiene que ver con, acá está, ¿no? Con el diseño por carga vertical. Bien, bueno, miren, lo que voy a mencionar solo aplica al muro o a los muros del primer entrepiso. Bien. Las cargas que vienen de los entrepisos superiores, las cargas axiales, las cargas de gravedad que vienen de los entrepisos superiores, vamos a asumir que siempre están aplicadas en el centroide del muro. Bien, esto es lo que sucede con las cargas que vienen de los entrepisos superiores, la carga acumulada, ¿no? Pero la carga del primer entrepiso, ¿sí? Vamos a considerar que está aplicada con una pequeña excentricidad. Bien, y vamos a ir a la situación más pésima. La situación más pésima, ¿sí?, en la que se podría presentar es que el peso del techo no esté uniformemente distribuido sobre el espesor del muro, ¿no? Como ven aquí, el peso está más concentrado en la cara interior del muro que en la cara exterior. Y vamos a considerar que la distribución de la carga es de manera triangular, ¿no? Eso significa que aquí el esfuerzo en esta fibra va a ser 0 y aquí el esfuerzo va a ser máximo. Bien.
que si, digamos, esperamos tracciones en esta cara, ¿bien? Entonces, y en la interfaz del techo y el muro, eso sería ya inapropiado, ¿no? Entonces, no sé si me dejo entender ahí en el sentido que esa sería la situación límite. Más de eso, ya sería, digamos, diseñar para que en esta cara, en la interfaz entre la viga solera y el muro, se presente en esfuerzo de tracción y obviamente la consecuente separación de la losa del muro. Eso no debe ocurrir, ¿no? Bien, entonces, en esta situación, nosotros vamos a considerar que la carga techo, de este primer techo y el peso del muro, están aplicados con esta excentricidad, P, ¿no? P del primer piso, por llamarlo así. Y esta excentricidad que se puede calcular, que sería igual, si esto es T, la resultante de estas fuerzas debería quedar en el centro del diagrama de esfuerzo, es decir, de aquí a acá a T tercios, que si de aquí a acá hay T medios, entonces la excentricidad resulta que será T sextos. Esta es la máxima excentricidad que podemos aceptar en él. Entonces, esta carga vertical, P1, actúa con una excentricidad. Y como ven, esa excentricidad luego genera un momento adicional que se llama mg, que será esa carga P1 por la excentricidad accidental. Este momento debe sumarse al momento producido por el sitio. Bien, y con eso obtenemos la carga total, ¿no? O el momento total. Bien. El ms ya hemos visto cómo se calcula, ¿no? Sin cuestión nada más de reemplazar acá en esta expresión, ¿bien? ¿Bien? Y luego le sumamos ese momento adicional que hemos indicado por ahí. Bien, el esfuerzo axial producido por la carga gravitacional se obtendrá como, bueno, esto está fácil de ver, ¿no? Este es el esfuerzo axial de compresión. Y el esfuerzo producido por el momento total, bien, esto sale de la ecuación esta de que m por t medios, ¿no? T es el espesor del muro, entre 1/12 de L por T al cubo, ¿no? ¿Sí? No sé si se ve aquí el momento actuante, la distancia que existe del eje neutro a la fibra extrema traccionada y el momento de inercia que se calcula considerando una franja de 1 metro. Bien, entonces se hace ese cálculo, se reemplaza y todo lo demás y queda esta expresión de acá que es 6 veces mt entre t al cuadrado, ¿no? Y luego miren, hay que cumplir con esto, ¿no? En el primer piso, los esfuerzos de compresión producidos por las cargas de gravedad y el esfuerzo de compresión introducido por flexión, ¿no? Este es el esfuerzo de acá, deben ser menor o igual que el 25% de la resistencia a la compresión del albañilería. Y en el último entrepiso, bien, que se cumpla que FM menos FA sea menor o igual que FT. Es decir, este es el esfuerzo de tracción, ¿bien? Producido por la carga ortogonal al plano del muro, y este es el esfuerzo de compresión, ¿no? Calculados ambos, bueno, este esfuerzo de acá está uniformemente distribuido, el FA, ¿no? Toda la sección transversal, ¿no? Y luego el momento flector va a introducir esfuerzo de tracción. Entonces, cuando ustedes resten este esfuerzo de tracción menos el esfuerzo de compresión, lo que van a obtener es el esfuerzo de tracción que actúa en esa sección, ¿no? ¿Bien? Si esto sale más de 0, bueno, esa cara está traccionada. Pero si esto sale menos de 0, significa que esa cara siempre va a estar comprimida y no habría problema, ¿no? Bien. Entonces, el esfuerzo de tracción tiene que ser menor o igual que FT. Bueno, aquí tal vez es la combinación de esfuerzos, ¿no? Bien, es decir, si se tiene aquí una carga y un momento, bien, actuando sobre esta sección, luego esto se distribuye en esfuerzos, ¿no? El esfuerzo en esta fibra y en el esfuerzo en esta fibra, ¿no? El
el esfuerzo en esta fibra será pues la suma de FA más F, bien, y el esfuerzo en esta fibra de acá, bien, será FM menos FA, si es que esta fibra está en tracción, ¿no? Es la combinación de esfuerzos axiales, ¿no? Producida por las cargas de compresión y flexión, ¿no? Que nos enseñan en el curso de resistencia material, ¿no? Se están combinando ahí los esfuerzos axiales de tracción y los esfuerzos axiales introducidos por flexión y tracción. Luego miren, en cualquier entrepiso, el esfuerzo de compresión resultante debe ser menor o igual que esta cantidad. Aquí lo que se está haciendo, algunos deben reconocer esta ecuación. Esta es una ecuación que toma en cuenta la interacción, ¿no? Es como el diagrama de interacción de una columna. El esfuerzo actuante versus la resistencia admisible, esto es en compresión, el esfuerzo actuante en flexión y la resistencia a la flexión. Entonces, luego lo que se hace aquí es mirar esto como que el primer término representa, digamos, lo que consume los esfuerzos de compresión, el segundo término lo que consume el momento flector de quién, de la resistencia de la albañilería, y la resistencia de la albañilería debería ser como, es decir, estos esfuerzos nunca deben superar el 1 es la resistencia total de la albañilería. Pero notarán que acá no se ha tomado 1, sino 1.33. Esto es porque estamos en el método de este diseño por esfuerzos admisibles, y cuando los esfuerzos incluyen la acción del sismo del viento, la resistencia admisible del material se incrementa en un 33%, ¿no? Entonces, esta es una ecuación de interacción, supongo que si me entienden, o sea, es decir, están interactuando los esfuerzos de compresión más los esfuerzos de flexión, y obviamente estos no deben superar la resistencia total del material, ¿no? El esfuerzo admisible en compresión, que esta ecuación ya la conocen, y el esfuerzo admisible para compresión por flexión de 0.40 de F'. Bien, entonces, bien. Luego vienen por acá algunas exigencias ya que aplican a los muros no portantes. Este documento, digamos, ustedes lo encuentran en la página oficial de Sensico, y son los comentarios de la norma técnica 070 del 2006, hecha por uno de sus autores, el ingeniero San Bartolomé. Y se está revisando aquí el capítulo 10, y creo que he tomado el capítulo que no corresponde, ¿no? Este es la interacción tabique-pórtico. Permítanme aperturar el archivo que corresponde, ¿ya? Bien. Diseño por cargas ortogonales. Y por acá hay un montón de fotos que muestran el colapso de muros de albañilería confinada solicitados por cargas perpendiculares a su plano, ¿no? Bueno, el caso de la escalera, como decíamos, aquí hay que colocarle una viga para evitar el punzonamiento que pueda generar el descanso de la escalera en el muro debido a la acción del sismo, ¿no? El sismo actúa en el techo, luego esto se descompone a lo largo del tramo inclinado de la escalera, y luego esto llega al descanso, ¿no? Y se puede generar este problema que es el punzonamiento del muro. Aquí hay cositas que tienen que ver con el diseño de los tabiques, ¿no? Miren, este tabique, si se nota, bueno, tiene una junta acá, otra junta acá, ¿bien? Y abajo en la base está unido al cimiento, ¿no? Pero miren, el borde superior se han colocado estos ángulos que están aquí, y
y hay ángulos en ambas caras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención de estos ángulos? Es evitar que el borde superior se desplace transversalmente al plano del muro, ¿no? Bien, solo el desplazamiento no restringe la rotación, es decir, el borde superior de esta franja del muro, miren, aquí tomo una franja de este muro, y esta franja se puede modelar así, ¿no? Miren, empotrada abajo y arriba restringido de moverse horizontalmente, pero con posibilidad de girar, ¿no? Lo que hemos visto cómo se obtiene la carga, miren, aquí ya con más claridad, para el caso de los muros portantes de estructuras diafragmadas, recuerdan, el paño debe considerarse como articulado en todos sus bordes. Es decir, estos bordes no tienen restricción. Caramba, parece que el lapicero se le está escapando la tinta, ¿no? Es el problema de... Bien, entonces estos bordes verticales deben considerarse así como articulados. Bordes horizontales y bordes verticales, ¿no? Entonces, el paño debe considerarse como articulado en sus bordes. Les decía, eso significa que, miren, si colocan aquí, toman una franja, bien, entonces esta franja de 1 metro, lo que sea, lo pueden representar así, estaría así en estas condiciones, ¿no es cierto? Bien. Y si toman una franja en esta dirección, bueno, esa franja estaría, digamos, en esta condición, ¿no? Lo dibujo tal vez con una orientación inapropiada, ¿no? Así está, ¿no? Eso significa, miren, que los máximos momentos donde se van a presentar, aquí, ¿no? En la región o al centro del paño, ¿no? Aquí los momentos son máximos. ¿Cuánto valen esos momentos? La cantidad que hemos denominado M. S. Bien. Bien, esta tablita que ya les he mostrado. Bien, recuerden que vamos a tener muros portantes de estructuras diafragmadas y muros portantes de estructuras no diafragmadas y los muros no portantes, ¿no? Miren, este es el caso 1, cuando todos los bordes están arriostrados. El caso 2, 3 bordes arriostrados y un borde libre. El caso 3, solo los bordes superiores arriostrados, los 2 bordes verticales sin arriostrar, sin columnas. Y el caso 4, que es la situación más pésima, que no tiene ningún borde arriostrado, salvo obviamente el inferior, ¿no? Y el borde superior y los 2 bordes verticales están sin arriostrar. Cuando digo arriostrar, significa que debe existir elementos de concreto reforzado, la columna y la viga, ¿no? De arriostro. Y aquí hay un caso especial, ¿no? Aquí este muro, miren, ¿cuántos bordes arriostrados tiene? 1, 2. ¿Cuántos bordes libres? 1, 2. ¿Y cómo va a fallar? Bueno, va a fallar de este modo, la grieta se va a presentar así, es decir, cuando se someta a carga ortogonal al plano del muro, ¿no? Entonces, estas son las líneas de falla que no sé si eso lo han visto en el curso de concreto reforzado, no creo, ¿no? Bien, miren, si ustedes recuerdan, yo les he mencionado lo siguiente, que ante la acción de cargas ortogonales al plano del muro hay que diseñar la albañilería y luego los elementos de arriostre. Bien, en este caso, en este paño en cuestión, bueno, el único arriostre o los únicos arriostres que hay que diseñar son las columnas, la viga solera o esta viga solera o el cimiento. Simplemente no van a tener deformación por flexión, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa deformación está restringida por el techo. Recuerden que la carga está actuando en esta dirección, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora, miren, en el caso del paño ya hemos dicho que se va a considerar como articulado en todos sus bordes. Y hay que mirarlo como si fuese una losa, el paño, como si fuese una losa trabajando en 2 direcciones. Y hay que repartir el peso de ese paño entre los elementos que lo arriostran.
y lo dividimos tal y cual conocemos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Lo que hacemos es, pensando en una losa en dos direcciones, trazamos una línea media que sea perpendicular a la menor dimensión del paño, que en este caso sería H, ¿bien? Y luego desde cada una de las esquinas trazamos las bisectrices. Bien, las bisectrices y esa línea media luego definen las áreas tributarias de los elementos que arriosan al paño del albañilería. Entonces, todo lo que quede aquí, ¿a quién iría? A la columna. Todo lo que quede aquí, a esta columna. Y toda esta forma trapezoidal, toda la carga que recaiga en esta región, ¿a quién va? A la viga solera. Y la viga solera, no sé si están visualizando la viga solera, esa viga solera no se va a deformar en el plano del techo, porque el techo se lo va a impedir, ¿no? O sea, es imposible eso, ¿no? Y como les decía aquí, lo que nos interesa es básicamente diseñar las columnas, ¿no? Recuerden que lo que estoy viendo aquí es para muros portantes de edificaciones diafragmadas. Ahora hay que establecer el modelo para el análisis de esta columna. Miren, y esta columna, como esta dimensión es pequeñita, bien pequeñita, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a asumir que los extremos de esas columnas están articulados. Bien, ese es un supuesto que no necesariamente es totalmente válido, ¿no? Pero acuérdense, la ingeniería civil, nuestra ingeniería estructural, digamos, no es muy precisa en cuanto a los cálculos, ¿no? Entonces asumimos que el borde superior y el borde inferior o el extremo superior e inferior de la columna está articulado. ¿Y qué carga le va a llegar? Bueno, aquí está clarito, ¿no? Para esta condición en especial le va a llegar una carga de forma triangular. Bien, ¿se acuerdan? Aquí hay una carga W. Bien, si esa carga W se multiplica por esta dimensión, ¿no? Entonces vamos a obtener la intensidad de la carga en este punto. Y luego la intensidad de la carga va decreciendo conforme llega al extremo superior e inferior de la columna. O sea, vamos a tener una carga triangular. Se resuelve esto. Bien, se calcula el cortante y los momentos flector. Miren, el momento flector es como una viga, pues, como un elemento isostático. Es máximo al centro del, o a la mitad de la altura de la columna. Ahora, se supone que debemos diseñar la columna por cortante, ¿bien? Y debemos diseñar la columna por flexión. El acero que se requiere para tomar este momento flector, obviamente tiene que ir en la cara traccionada. ¿Bien? Este acero se calcula considerando que se trata de un elemento que trabaja en flexión, es decir, despreciamos la carga axial de compresión. ¿Estamos? Entonces, como si fuese una viga. Bien, para calcular bueno, y luego hay que considerar obviamente que el sismo pues no actúa solo en este sentido, sino que viene en sentido contrario, es decir, luego habría que considerar la carga actuando en esta dirección. Y si es así, la cara traccionada es ahora la cara a la izquierda y ahora hay que colocar el acero acá. Pero notarán que eso es similar, ¿no? O sea, lo que calcule aquí lo repetiré acá, ¿no? La cantidad de acero calculada acá será la misma dispuesta en la cara izquierda, ¿no es cierto? Eso creo que no hay dificultad de entender, ¿no? Los cortantes de diseño, el VU y el MU, ¿no? De diseño, se obtienen amplificando estos momentos por 1.25. Este es el factor de carga que hay que considerar para amplificar los efectos producidos por el sismo. ¿Estamos? Bien, entonces creo que aquí hay una figura que aclara, me parece, de algún modo la situación que hemos venido mencionando. Miren, en el caso de un muro portante de una edificación diafragmada, el paño se considera, o los bordes se consideran articulados con la carga
sísmica actuando de manera ortogonal, y aquí miren, con trazos discontinuos se va mostrando la variación de los momentos, tanto en la dirección vertical como en la dirección. El máximo se presenta ¿dónde? A la mitad de la altura del muro o a la mitad de la longitud del muro. Aquí está el máximo. Bien. Ahora, cuando nosotros combinamos esfuerzos, recuerden, el P entre A más M por Y entre el momento de inercia, y es la distancia que existe del eje neutro a la fibra extrema traccionada. Estos esfuerzos se deben cuantificar ¿dónde? Donde tengamos los máximos esfuerzos. Bueno, entonces aquí habría que revisar la sección ubicada a la mitad de la altura del muro. ¿Por qué? Porque ahí el momento es máximo y aquí el momento es cero. Aquí solamente existirían esfuerzos axiales de compresión. Entonces, esta combinación de esfuerzos se debe valorar a la mitad de la altura del muro, tanto del muro del primer entrepiso como el muro del último entrepiso. ¿Por qué? Porque esas son las secciones críticas. ¿Críticas por qué? Porque ahí los esfuerzos axiales de compresión y tracción toman sus valores máximos, o la suma de ambos, ¿no? Toma su valor máximo. En más imágenes sobre la falla de muros frente a la acción o la carga transversal del muro. ¿Se acuerdan que les hablaba del vaciamiento del muro? Bien, aquí se está presentando el vaciamiento del muro. ¿No? Las unidades se comienzan a desprender una tras de otra frente a la acción de la carga transversal. ¿Bien? Y se desprenden todas y queda así, ¿no? sin unidades. Imagínense si esto ocurre en el primer entrepiso. La estructura colapsa, ¿no? ¿Bien? Ahora, ¿cómo evitamos el vaciamiento del muro? Colocando el refuerzo horizontal. Entonces, el refuerzo horizontal va a contener las unidades cuando estas están solicitadas por cargas ortogonales al plano del muro. Eso, obviamente, cuando el muro es solicitado por cargas transversales. Lo que les comentaba sobre la excentricidad, ¿no? Vamos a suponer que las cargas que vienen de los entrepisos superiores actúa en el eje del muro y la carga del primer entrepiso va a actuar con una pequeña excentricidad que ya está definida como T sexto. Bien. Creo que eso sería. Aquí tienen la combinación de esfuerzos para aquellos que ya se olvidaron del curso de resistencia de materiales, los esfuerzos producidos por la carga de compresión y los esfuerzos introducidos por el momento flector. Recuerden que el momento flector se descompone en fuerzas normales a la sección transversal. A esas fuerzas normales le llamamos esfuerzos. Igual que la fuerza de compresión axial se, puede reemplazar por una serie de fuerzas actuando sobre toda la superficie de ese elemento. A eso le llamamos también esfuerzo. Entonces, eso ya, la teoría está la conoce. Bien, entonces, lo que he hecho es un pequeño resumen apoyándome en la norma técnica E070. Ahora lo que vamos a hacer es